Minutos atrás, Sukuna había llegado a la barrera mágica el cual separaba lo que estaba ocurriendo dentro con el exterior. Esto le pareció interesante a Sukuna, ya que se parecía a una cortina que usaban los hechiceros para ocultar su existencia al mundo humano. Pero este vería como unos demonios eran los responsables de mantener esa barrera de pie. Esto decepcionó al pelirrosa. Pero qué importaba, de todas maneras destruiría ese círculo mágico, pero Sukuna se cubriría dándose cuenta que esa barrera había sido destruida. El pelirrosa daría una sonrisa, después de todo sus sospechas se habían hecho realidad. Pero se daría cuenta que la hermana Sesona, Serafal Leviatán, una rey demonio, había sido usada como saco de boxeo por Mahoraga. Antes de que la vida de Serafal llegara a su fin, a una gran velocidad Sukuna evitó la tragedia. Serafal no sabía qué había pasado, después de todo ella había quedado inconsciente. Sukuna se pondría frente a Mahoraga, no cabe decir que este se encontraba emocionado, después de todo un verdadero reto se presentaba, pero Sukuna no era tonto, él ya había tenido la oportunidad de enfrentarse a Mahoraga, tenía una habilidad de adaptarse, un problema el cual si no se encontraba una forma de acabarlo con un solo golpe, fuerte, seguro, sería un gran problema. Ambos se lanzaron al ataque, Mahoraga lanzaba golpes, los cuales Sukuna esquivaba al mismo tiempo que analizaba su entorno. Lanzando cortes, Mahoraga los recibía, pero se regenera. Ambos empezaron una pelea cuerpo a cuerpo, donde Sukuna esquivaba los cortes de la hoja de Mahoraga, no era tonto, sabía las consecuencias que pasaría si lo llegaba a tocar. Sukuna de una patada mandaría a volar a Mahoraga hacia un edificio, rápidamente lanzaría un corte de manera horizontal, pero rápidamente sería embestido por el general divino. Sukuna sería arrastrado, rápidamente lanzaría un corte, el cual cortaría los brazos de Mahoraga, donde aprovecharía para darle una patada en la cabeza, para darle un combo de golpes. Los presentes que se encontraban escondidos entre los escombros se encontraban sorprendidos por tal pelea. Rias no lo podía creer, Greifia de igual manera se encontraba sorprendida, Sukuna, aquel que no poseía magia, era capaz de hacerle frente a ese ser. Sin duda esto llamaría la atención de las demás facciones, pero lo que a ella lo sorprendía era que el pelirrosa tenía una especie de técnica el cual le permitía cortar todo lo que sea. Sin duda la peli plateada se encontraba sorprendida por tal habilidad. Con Saira Org, este había encontrado a Serafal, el cual la llevaría en sus brazos, la mencionada se encontraba inconsciente, llegaría con Greifia y los demás, y un círculo mágico aparecería de donde saldría Sona con todo su clan. Rias le preguntaría dónde había estado, pero ella respondería que aprovechó en traer lágrimas de Fénix, el cual se las daría a Greifia. La mencionada ordenaría en curar a los más afectados, en ese caso eran, Ajuka, Koneko, e Issei, los cuales estaban inconscientes y no despertaban, pero Sona era la más preocupada por su hermana, al verla rápidamente le dio una lágrima para ver si despertaba, pero era inútil, Serafal seguía inconsciente a pesar de recibir una lágrima de Fénix. Pero aparecería Sirches, quien ordenaría reunir a todos los demonios que se encontraban heridos, después de todo sentía presencias demoníacas que se estaban debilitando. Después de todo pensaba que con la ayuda de los demás serían capaces de derrotar a esa cosa, pero no salió como esperaban. Ahora que la barrera mágica había sido destruida, todas las demás facciones eran capaces de ver lo que estaba pasando, sin duda esto dejó sorprendidos a todos. No se hizo esperar la reacción de las demás facciones, algunos veían esto con sorpresa, ya que pensaban que era una declaración de guerra por parte de los demonios, pero al presenciar lo que estaba pasando todos se sorprendieron. En la batalla, Sirches había mencionado que esa cosa tenía una especie de habilidad que le permitía hacerse más fuerte. Pero lo que les sorprendió, incluso al rey demonio, era que Sukuna podía mantener una pelea pareja por el momento, algo que ni sus tres compañeros podían hacer. Esto hizo levantar una sospecha en el demonio, después de todo pudo notar algo extraño. Tanto Sukuna como Mahoraga no desprendían poder mágico, al contrario desprendían una energía extraña, esto no pasaría por alto, además parecía que Sukuna tenía una especie de habilidad de cortes, algo que debería de investigar. Sirches junto a los demás se encontraban rescatando a los heridos que podían, pero serían interrumpidos. Sona lo único que pudo ver, era como Sukuna se encontraba tirado en el suelo, rápidamente se acercó para ayudarlo, Asia se acercó para ayudarlo, después de todo si él no hubiera llegado tal vez todos estarían muertos.
¿Pero qué había pasado? Minutos atrás. Con Sukuna se encontraba en una pelea con Mahoraga, la destrucción en la ciudad iba aumentando, pero algo empezó a suceder en el cuerpo de Sukuna, empezó a sentirse cansado. ¿Qué estaba pasando? Sukuna notó esto, se le hacía extraño, pero debía seguir con la pelea. Después de todo ya había llamado la atención, se había dado cuenta que lo estaban observando, pero ¿quiénes eran? Las demás facciones se habían enterado de lo que estaba pasando en el mundo humano. Edificios eran destruidos y la ciudad estaba siendo destruida, pero Sukuna pudo notar cómo poco a poco se quedaba inconsciente, pero no prestaría atención. Mahoraga le daría un golpe el cual mandaría a volar al pelirrosa en dirección de los demás demonios. ¿Qué había pasado? ¿Acaso Sukuna había sido derrotado? Con el mencionado, había aparecido en un lugar oscuro, había reconocido ese lugar, era el mismo en el que apareció por primera vez. Mundo humano, Sona llegó donde Sukuna preocupada le daría una lágrima de fénix, pensando que se encontraba herido, pero no tuvieron mucho tiempo, debido a que Mahoraga los había visto. Sin pensarlo se había lanzado hacia ellos. Xerxes rápidamente ordenó un contraataque, todos conjuraron sus hechizos y combinándolos crearán una supernova, el cual lanzarían hacia Mahoraga, el cual lo impactaría y sería arrastrado por dicho ataque. Una cortina de humo se había formado, todos pensaron que lo habían logrado, pero todo empeoró, el pánico se hizo presente. ¿Pero por qué? Mahoraga no había sido destruido, solo fue empujado fuera del territorio de los demonios, pero para su desgracia había llegado a Kyoto, territorio de los yokai. Pero una fuerte luz cubriría el cielo, de donde se podía observar un zorro de 9 colas, el cual imponente se lanzó contra el general divino, quien no dudó en hacer lo mismo, y la masacre se volvía a repetir. Con Sukuna. Se encontraba en aquel lugar, y preguntaría, ¿por qué me trajiste aquí? La misma voz que le ofreció en ir a un nuevo mundo, se hizo presente. ¿Qué pasa? Ryomen Sukuna. ¿Acaso no tenías dudas? Diría la voz, ve al punto. ¿Por qué me trajiste de nuevo a este lugar? Se encontraba molesto porque habían interrumpido su pelea. Tranquilo, solo vi que tenías dudas y quise responderlas. El pelirrosa solo pudo aceptar, y preguntaría. ¿Cómo es posible que Mahoraga llegue a este mundo, si se supone que se necesita ser invocado por un usuario de las 10 sombras? A lo que la voz respondería, ¿sabes? En tu mundo me di cuenta del potencial que tiene ese Shikigami, ahora que todo está en paz por el momento, lo cual se le hacía un desperdicio, que tal técnica pereciera en un mundo donde ahora no hay peligro. Por eso lo traje a este mundo, sin duda tú le darás un gran uso. Sukuna había escuchado, se le hacía interesante, pero surgió la duda. ¿Cómo podía usar tal técnica, si era algo perteneciente del clan Zenin? A lo que la voz respondería, de eso no te preocupes, ese consejo de ancianos te facilitará las cosas. Sukuna no entendía del todo, pero la voz hablaría, también he notado que has tenido problemas o bueno un pequeño problema. Y por eso te daré la oportunidad, de tener a alguien de confianza contigo. Sukuna alzaría una ceja, pero unos pasos se escucharían, donde dándose la vuelta, vería un rostro conocido, Uraume, diría el pelirrosa. La cual se arrodillaría en señal de respeto. Ella te ayudará en solucionar ese problema de los círculos mágicos, de hecho ya elaboró un plan para ayudarte. ¿Y qué harás? Preguntaría la voz. Sukuna suspiraría, después de todo se le sería más fácil con Uraume. Pero Sukuna preguntaría, ¿y qué harás con el otro tema? Refiriéndose a la técnica de las 10 sombras, la voz solo respondería. Te daré el cuerpo de Megumi Fushiguro, pero eso tardará un tiempo, ya que si lo hago ahora levantará sospechas, pero no te preocupes. Gracias a ese consejo todo se te hará más fácil. Sukuna daría una risa, ¿y por qué me lo ofreces recién? ¿No era más fácil si me dabas el cuerpo del mocoso desde el principio? La voz reiría, si hubiera hecho eso antes, todo esto no hubiera pasado. El mundo sobrenatural no sería espectador del gran poder del general divino, sin duda sería algo aburrido. Sukuna entendería, esa voz solo quería divertirse, quería emoción. Sukuna solo pudo aceptar, así que pidió que lo llevara de vuelta al mundo humano.
La voz aceptaría, pero antes le diría que una vez derrote a Mahoraga, este quedaría bajo su control, pero solo lo podría usar cuando cambie de cuerpo. El pelirrosa aceptaría. Después de todo, había llegado a la conclusión, si Mahoraga ya daba problemas al rey demonio, eso quería decir que se había enfrentado a seres aún más poderosos que los líderes del inframundo, aunque no estaba seguro de su idea si era verdad. Pero no podía descartar dicho pensamiento. Uraume, te espero una vez que acabe con todo esto. La mencionada solo asentiría. Sukuna había aceptado, algo que hizo reír a la voz. Bien, bien. Será mejor que despiertes, el mundo sobrenatural ya está a punto de iniciar una guerra. Mundo humano, el caos estaba empeorando, Mahoraga estaba peleando contra Yasaka, la líder de los yokai en su forma de Kyuubi. Sirches no sabía qué hacer, se encontraba impotente, si interfería, todos pensarían que fue un plan de los demonios, sin duda se encontraba entre la espada y la pared, no sabía qué hacer. Pero en eso aparecería un círculo mágico de donde saldría Belcebú, ya recuperado, y hablaría. Sirches, debemos irnos, es una orden del consejo. Esto sorprendió a los demás, el pelirrojo abrió los ojos de la impresión, es una broma, ¿verdad? Lo siento, Sirches, pero esta ya no es nuestra lucha, esa cosa ahora se encuentra en territorio de los yokai, por lo que dejó de ser nuestro asunto. Sirches se negaba a retirarse, esto causaría más malentendidos, pero era el consejo quien daba las órdenes. Apretando los puños, ordenaría a todos retirarse, tenía que hablar seriamente con esos ancianos. Pero antes de que Sona se lleve a Sukuna, este despertaría. Viendo su entorno se daría cuenta de la presencia de Sona. ¿Qué haces aquí?, preguntaría el pelirrosa. Sona respondería que no podía desobedecer una orden del rey demonio, y vino a ayudar. Además le preocupaba su hermana Serafal. Sukuna solo seguiría caminando. ¿Qué haces?, diría Rías. ¿Acaso piensas pelear? Esto ya no es nuestra lucha, diría Sairaorg. Solo váyanse, serían una molestia si se quedan, mientras Sukuna se alejaba. Todos incrédulos, no tuvieron otra forma que dejar el lugar. Sukuna, al darse cuenta que estaba solo, empezaría a reír. Por fin, algo que me entretiene, sin duda me gustará ver la cara que pondrán, en especial los ancianos del consejo, diría Sukuna mientras sus tatuajes aparecían. Desapareciendo a una gran velocidad, se dirigía a Kioto, lugar donde sentía la energía de Mahoraga. Inframundo, círculos mágicos aparecieron en el mismo lugar que estaban antes, pero el consejo convocará un gran círculo mágico donde se podía ver todo lo que estaba pasando en el mundo humano. Sirches estaba a punto de reclamar al consejo, pero estos pedirían silencio. La vista de todos se centró en el círculo mágico que apareció, mostrando lo que estaba pasando en el mundo humano, algo que lo hizo abrir los ojos de la impresión a todos. Dentro del círculo, Sukuna había llegado a Kioto, dándose cuenta que el lugar estaba destruido, sin duda una vista agradable para él. Pero Sukuna vería a lo lejos a un zorro de 9 colas, esto lo impresionó, nunca había visto algo así, sin duda esto se pondría interesante. Yasaka estaba a punto de perder, Mahoraga se había adaptado, y ahora está a punto de matar a la Kyuubi. Pero una gran cantidad de círculos mágicos aparecieron, de donde saldrían soldados de la facción sintoísta, aliados de Yasaka, pero todo sería interrumpido por una voz que escucharían. Era Sukuna, quien había llegado y ordenado no interfieran. Rápidamente daría una patada a Mahoraga, el cual lo haría retroceder, y con una serie de cortes, harían que el general divino retrocederá gran parte, volviendo al territorio demoníaco. Aún no quería problemas con las demás facciones. Todos verían sorprendidos desde el inframundo, porque lo trajo de nuevo. Eran más preguntas. Pero Sukuna ya había tomado una decisión, era hora que este mundo de razas inferiores conocieran su grandeza, la perfección, y con una pose de manos diría: